les damos a todos la bienvenida al segundo de nuestros seminarios sobre salud, crisis sanitaria y vacuna. Antes que todo, quisiera dar unas pequeñas instrucciones para cómo utilizar el sistema de interpretación de Zoom, para que puedan escuchar en francés y en español. Y para eso, los invito a que miren el menú que se encuentra abajo y vean la casilla que dice interpretación, que es donde está el pequeño planeta que pueden ver aquí. Y pueden darle clic para elegir como lengua español. Y de esa forma pueden escuchar en español todas las intervenciones, incluso las que están en francés. Y para no escuchar la voz de la persona o del interviniente que habla en francés, pueden darle clic al botón silenciar el audio original. De igual forma, como vamos a hacer preguntas al final de esta sesión, los invito a que me escriban para decirme si quieren participar, para más adelante permitirles que ustedes mismos sean los que le hagan las preguntas a los intervinientes. O si desean enviar la pregunta por escrito, pueden ver el menú de preguntas y respuestas para que puedan a través de ese menú enviarme la pregunta correspondiente. Voy a hacer esta pequeña explicación en francés y después vuelvo con ustedes en español. Alors, soyez les bienvenus à la deuxième Bueno, séance. bienvenidos todos a esta segunda sesión de nuestro seminario, serie de seminarios que tienen que ver con la salud, crisis sanitaria y vacunas. Inicialmente voy a dar algunas instrucciones que tienen que ver con la utilización del sistema de interpretación. Si quieren mirar la parte inferior, el menú, donde aparece el globo terráqueo, aparece aquí donde estoy señalando, cliquean allí, en ese símbolo, interpretación, escogen el francés, entonces en el caso de quienes escuchen en francés, para escuchar toda la interpretación en francés. Incluso pues a quienes intervienen en español, puesto que habrá la interpretación. Para no oír el audio original, entonces por favor cliquen en silenciar el audio original que está en la parte inferior, aquí donde estoy mostrando, y así solamente van a escuchar una voz, es decir, al conferenciante. Además, si quieren hacer preguntas, entonces pueden hacerlo, ya sea preguntas y respuestas, cliqueando allí donde estoy mostrando, pero también si quieren intervenir, pueden hacer directamente la pregunta. Entonces, en ese momento, escríbanme por el chat, envíenme un mensaje por el chat diciéndome que quieren dirigir una pregunta directamente a uno de los conferencistas. Y así se les permitirá, después de las intervenciones, hacer las preguntas que quieren. Antes de comenzar con nuestra sesión de hoy. Por poco sigo en francés. Simplemente quería decir que esto hace parte de una serie de seminarios en los que pensamos hablar de dos de los grandes problemas de la sociedad del conocimiento, que son el acceso y la innovación. La innovación en el buen término de la palabra. Y para ello hemos hecho una lista con diferentes temáticas, como la semana pasada hablamos de políticas de salud tanto en Francia y en Colombia para ver cómo es que afrontaban el coronavirus. También hoy vamos a hablar sobre todo de la licencia obligatoria, que es una figura del derecho de patentes que, bueno, no les quiero adelantar, voy a dejar que las panelistas sean las que les hablen de qué es la licencia obligatoria. Ellas lo harán muchísimo mejor que yo. La semana entrante vamos a hablar sobre el acceso a las vacunas, la buena distribución, sobre esos temas que son tan importantes en el día de hoy. Y vamos a finalizar con una sesión más bien en la que queremos adelantarnos o queremos pensar cómo podemos anticipar la investigación científica para próximas pandemias. Ahora bien, para explicar los objetivos que tenemos con esta serie de seminarios, quiero darle la palabra a Fabrice Gallia, co-coordinador académico de Colifri y una de las personas que más ha contribuido con la creación de estos seminarios. Fabrice, por favor. Merci beaucoup, Efraín.
Docteur Amélie Muchas Favreau. gracias, Efraín, doctora Amélie Favreau, doctora Carolina, el señor Le Goffy, coordinador del Instituto de Derecho y Salud del Instituto de la Universidad de París, querida Carolina, señor profesor Daniel Scott Algara del Instituto Pasteur, miembro de Colifri France, querido Daniel, señor Leo Dazot, presidente de Colifri France, que nos acompaña, querido Leo, querido Efraín, también coordinador de esta manifestación de Colifri Francia. Queridos colegas, buenos días, buenas tardes a todos. En nombre de Colifri, es para mí un placer lanzar esta segunda sesión de estos 4 seminarios que tienen que ver con crisis sanitaria, salud y vacunas en el marco de la COVID-19. No voy a volver sobre lo que dijo justamente el presidente el presidente Colifri la semana pasada, pero sí quería decirles que Colifri es una asociación francesa y colombiana de investigadores que quieren promover entre los dos países colaboraciones, alianzas y cooperación científica fructífera. El objetivo es atender convocatorias en Francia y en Colombia. Es uno de los objetivos más importantes de este webinar, socializar, comprenderse, intercambiar, debatir e intercambiar experiencias. Respecto de esta temática, cabe recalcar que tenemos el objetivo, por favor, diapositiva siguiente. Sí, el objetivo es luego poder reunirnos de manera más formal, más formalizada, organizada de manera diferente, puesto que ahorita se están modificando nuestras vidas, la forma de actuar, de intercambiar. Y nuestra ambición, nuestro propósito es crear un libro blanco para ver cómo podemos integrar a los diferentes panelistas, expertos, conferencistas, hombres y mujeres que han participado en este webinar y formalizar colaboraciones internacionales en el marco de proyectos de investigación internacionales para responder a licitaciones internacionales con encargados de decisiones públicos, privados, para hacerle frente a convocatorias en Colombia, en Francia, a nivel europeo, también internacional. Y luego, finalmente, la idea es proponer también formaciones, capacitaciones, ya sea dirigidos a empresas, estudiantes, universidades, para que todo el ecosistema académico también se beneficie de nuestra experticia y que así todos y cada uno podamos aprender. Finalmente, quiero agradecer muy calurosamente en nombre de Colifri al Instituto de Derecho y Salud de la Universidad de París, al INSERM, Instituto Pasteur, también coorganizadores de esta manifestación, con quienes nos asociamos para recalcar la importancia de abordar estos temas. Les cedo inmediatamente la palabra a Caroline Goffy, quien nos va a presentar esta segunda sesión, este segundo webinar. Muchas gracias, Fabrice. Buenos días a todas y a todos. Me encanta estar hoy animando esta sesión y me uno, Fabrice, a tus agradecimientos, los que has dirigido a todos los coorganizadores, que iré citando detalladamente a lo largo de esta sesión. Hoy el tema que nos convoca es un tema de inmensa actualidad con retos supremamente importantes en términos de salud pública, puesto que hoy vamos a abordar el tema de los tratamientos dentro de la perspectiva de la pandemia COVID-19, después de que la semana pasada presentamos las políticas de salud pública desarrolladas paralelamente por Francia y por Colombia. En el día de hoy vamos a hablar sobre todo de tratamientos, remedios, productos de salud, medicamentos, vacunas. Todos hemos oído hablar de quienes están en competencia, las vacunas que nos están anunciando para muy pronto. Y frente a ello, detrás de todas estas innovaciones, justamente aparecen diferentes preguntas. El tema del acceso a los medicamentos, a estas vacunas, el acceso respecto del cual sabemos que las patentes que protegen la innovación pueden a veces ser obstáculos. Entonces, las conferencistas de hoy van a explicarnos cuáles son las normas, las reglas que los estados pueden desarrollar precisamente para superar esos obstáculos o eventuales obstáculos y alentar, favorecer el acceso más amplio posible parte de las poblaciones interesadas a los productos de salud, a los medicamentos y a las vacunas. Igualmente surge el tema del precio, ¿no es cierto?
Y también vamos a abordar estos temas para ver hasta qué punto puede haber intervención pública con el fin de influenciar la determinación del precio, cómo se puede evitar que el titular de la patente no abuse hasta cierto punto de alguna posición dominante que pudiera tener. En fin, estas son unas de las preguntas, algunos de los temas que serán evocados hoy por parte de las dos conferencistas, panelistas, a quienes les doy la bienvenida y que les voy a presentar. Vamos a escuchar inicialmente a la doctora Carolina Gómez Muñoz, quien es jurista, egresada de la Universidad de los Andes, titular de una maestría de la Universidad de los Andes y también tiene una maestría de la Universidad de California en Berkeley. De otra parte, es experta en política farmacéutica, trabaja en la Agencia Sanitaria Colombiana, exdirectora de Medicamentos y Tecnología en el Ministerio de la Salud y actualmente es fundadora e investigadora en el Centro de Reflexión, Medicamentos, Información de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora Gómez, muchas gracias por haber aceptado participar esta mañana en este seminario. Personalmente quiero decirle que estoy muy presta a escucharla. Igualmente quiero presentarles a nuestra segunda conferencista de esta mañana. Se trata de mi querida colega y amiga por lo demás, Amélie Favreau. Amélie Favreau tiene un doctorado en Derecho, es profesora titular y directora de investigaciones en la Universidad de Grenoble-Alpes. De otra parte, es directora adjunta del QRP, que es un centro de investigación, centro universitario de enseñanza y de investigación en propiedad intelectual. Y Amélie Favreau igualmente es codirectora de una federación de investigación que se llama Innovax, Innovación, Conocimiento y Sociedad, significa. Bueno, espero no haberme equivocado en la presentación y en la preparación y calidad de cada una. Entonces, aquí todos dispuestos a escucharlas y voy a ceder de inmediato la palabra a nuestra primera ponente, la doctora Carolina Gómez. Bueno, hola a todos, buenos días para mí, buenas tardes para Bonjour, bonjour. por esta invitación. Es realmente un honor estar pues con estas instituciones francesas tan impresionantes y grandes y digamos simbólicas para todo el mundo, para Colombia pues definitivamente. Muchísimas gracias por invitarme. Voy ahora a compartir mi pantalla para mostrarles una pequeña presentación que he preparado para el día de hoy. ¿Ahí ya la pueden ver? Sí. Perfecto. Entonces, yo quiero hablar un poco, les voy a contar sobre las licencias obligatorias en Colombia. Colombia tiene bastante experiencia en ese tema, pero sobre todo les voy a mostrar por qué la experiencia colombiana, y es en general la experiencia de muchos países con las licencias obligatorias, justifica que nos metamos en la discusión sobre el waiver de ACPIC o la suspensión del ACPIC que fue propuesta hace poco. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es coger el caso colombiano para hacer un argumento fuerte de por qué no es suficiente con las flexibilidades que tiene el ACPIC para hacer frente a la pandemia. Primero, entonces, les voy a contar qué pasó en octubre en la Organización Mundial del Comercio, para aquellos que no saben, y me excusan si hay muchos que ya saben, pero quiero hablarle a la gente que tal vez no conoce. La Organización Mundial del Comercio tiene un tratado internacional que se llama el ACPIC, es un tratado sobre propiedad intelectual y es obligatorio para todos los países que forman parte de la Organización Mundial del Comercio. Ese tratado, digamos, es el que impuso que se tuvieran que conceder licencias obligatorias a todas las tecnologías en salud, a los medicamentos, a las vacunas, que se tuvieran que conceder patentes, perdón, no licencias obligatorias. Antes del ACPIC, que es de los años 90, esto no era obligatorio. Algunos países no concedían patentes a los medicamentos o a las tecnologías en salud por considerarlos unos bienes meritorios que no deberían ser sujetos
de monopolio y que sí era un conocimiento, digamos, que se creaba, debería estar dispuesto al servicio de la humanidad, ¿cierto? A partir de los 90, con la Organización Mundial del Comercio y los ADVICs, esto cambió y todos los países tienen que conceder esas patentes. Eso cambió, digamos, fundamentalmente el panorama y el mercado farmacéutico e inició un debate muy grande desde los 90, pero que tal vez tuvo su pico con la epidemia del VIH y ahora lo estamos viviendo también en esta pandemia, sobre si el modelo de innovación que está basado en las patentes como la forma paradigmática para incentivar la innovación es el correcto y nos está funcionando. Era una discusión mucho entre el norte global y el subglobal por muchos años, era una discusión entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, porque lo que sí es cierto es que, y esto pues está muy, muy reportado, es que las patentes y el modelo de innovación basado en las patentes no está proporcionando las soluciones para las necesidades en salud de los países en vías de desarrollo, las soluciones para los países pobres, porque las patentes, digamos, requieren un mercado pudiente, gente que pueda pagar. Entonces, no tenemos soluciones para leishmaniasis, para dengue, para malaria, para las enfermedades tropicales, ¿cierto? Y esa es una discusión que lleva muchos años, tanto en la OMC, especialmente en la OMS. Aparte de no incentivar la innovación, digamos, cuando la necesitamos los países desarrollados, pues las patentes, cuando generan ese tipo de innovación, por ejemplo, cuando la epidemia de VIH, es decir, cuando se crearon los antirretrovirales, eran unos precios altísimos, Caroline lo dijo al principio. La cuestión de los precios es una cuestión que también ha estado siempre en este debate sobre la innovación, y es que el modelo basado en patentes, donde hay un privado que genera, digamos, una innovación y tiene un monopolio justo para recompensarle la inversión que hizo, pues le permite poner el precio que quiera a esa nueva innovación, porque es monopólico y es un monopolio legal, protegido por el Estado. Entonces, en los 90s, 80s y 90s, cuando salieron los antirretrovirales, pues, digamos, eran impagables para muchos países del sur global. Entonces, ahora en pandemia, ¿qué vimos? Y es tal vez un problema nuevo. Bueno, no nuevo, pero el monopolio que había sobre muchas tecnologías en salud, tal vez lo que afectó mucho más al principio de la pandemia a los países en desarrollo era la escasez de los reactivos de diagnóstico para hacer las pruebas de COVID. En los países en desarrollo tuvimos que racionar y hacer una política en qué casos se puede aplicar las pruebas de COVID. No todo el mundo que quisiera hacerse una prueba podía hacérselo porque no había reactivos para hacerlo, ¿cierto? Y así lo vimos en muchos casos, con los ventiladores, por ejemplo. Entonces, dijeron, bueno, efectivamente estos monopolios y también los secretos industriales, no solamente las patentes, sino los secretos industriales, que también son otra forma de propiedad intelectual, están siendo un problema para atender la pandemia. Y si seguimos permitiendo, si no cambiamos el chip y tenemos un modelo más abierto, donde se pueda compartir la información, donde todos estos inventos sean bienes públicos y donde encontremos una manera distinta de premiar la innovación. Nadie está diciendo que los privados innoven gratis y sin incentivos, por supuesto que no, hay que generar unos incentivos. Pero los incentivos tienen que ser distintos a los que tenemos ahora. Si no es en una pandemia, ¿cuándo vamos a pensar y a repensar este problema que nos tiene desde los 90 metidos en este debate? Entonces, Sudáfrica e India dijeron, señores países del mundo, estamos en pandemia, es un momento de que pensemos en esto y de que tal vez suspendamos durante un tiempo determinado
la obligación para los países de proteger los derechos de propiedad intelectual. Aquí si ven en la presentación, tal vez se los ponga grande, ya lo pueden ver, ahí están, digamos, las partes de ACPIC que se piden suspender, los capítulos, que son las secciones 1, 4, 5 y 7, básicamente son los capítulos sobre patentes, secretos industriales, marcas y derechos de autor. Y se lanzó Sudáfrica y lo lanzaron al mundo, a el Consejo de ACPIC, que es el Consejo de ACPIC, que es el organismo dentro de la Organización Mundial del Comercio que discute sobre los ACPIC, sobre el Tratado de Derechos de Propiedad Intelectual. ¿Y qué pasó? Ha habido 2 reuniones. Hasta el momento, en la primera reunión, Colombia dijo, nos parece interesante, esta es una propuesta que vale la pena evaluar y necesitamos más tiempo para discutirla internamente y ver qué postura vamos a tomar. En la segunda reunión, que fue a finales de la semana pasada, Colombia guardó silencio y ha sido altamente criticado, digamos, en este momento hay bastante boleo político, no sé cómo traducirán boleo los traductores, hay bastante conmoción política y en prensa por el silencio de Colombia ante esta postura, porque pues nosotros sí hemos sufrido mucho la barrera que la propiedad intelectual ha implicado para acceder a tecnologías en salud necesarias para hacer frente a la pandemia. Por su parte, la Unión Europea, digamos, se opuso, en la primera reunión se opuso a la propuesta y en la segunda reunión dijo algo que es súper interesante y muy simbólico para los que estamos viendo esto desde el sur global. Y es que la Unión Europea dijo, las flexibilidades de ACPIC, ya les voy a explicar eso qué es, son suficientes, están allí en el tratado, son suficientes y si es necesario las vamos a usar. Y yo, mis palabras para la Unión Europea es, les deseo mucha suerte tratando de utilizar las flexibilidades de ACPIC, pero me encantaría ver algo así durante mi paso por este mundo. Realmente el uso entonces para los que no saben, las flexibilidades de ACPIC son unas figuras que hay dentro del mismo tratado, que el tratado o ese cuerpo normativo dispuso para que los países utilicen para la defensa de la salud pública, de la seguridad alimentaria, etcétera. O sea, como unas salidas que da el tratado para decir, bueno, no tiene que ser una aplicación tan estricta de los monopolios que da la propiedad intelectual. Hay unas excepciones que son posibles. Tal vez la excepción más utilizada en salud pública es la licencia obligatoria. Las licencias obligatorias son una figura mediante la cual el Estado puede permitir a un tercero, que no es el titular de la patente, que el invento patentado se reproduzca. En este caso estamos hablando de, por ejemplo, hablemos de medicamentos o de ventiladores mecánicos, por ejemplo, que puedan estar protegidos por patentes o partes de ellos por lo menos, o inclusive la vacuna, ¿cierto? Entonces, están patentadas, es un monopolio legal que el mismo Estado dio, pero hay unas circunstancias especiales que permitirían a ese mismo Estado decir, hey, tengo que revisar esta decisión de dar el monopolio y incluso sin el consentimiento del titular de la patente, o sea, sin que él tenga que dar un permiso, el Estado puede decir, este caso es de suficiente urgencia para que yo permita que haya terceros que reproduzcan el invento, es decir, que se produzcan versiones genéricas o copias legítimas de ese invento patentado. Colombia lleva 3 intentos de licencias obligatorias. El primer caso fue de un antirretroviral, un medicamento para el VIH,
el lopinavir ritonavir, la marca Escaletra del laboratorio Abbott, y todo el proceso duró de 2008 a 2013. Estos son procesos altísimamente politizados, suben al más alto nivel del gobierno, es decir, esto en Colombia se ha decidido entre los ministros y el presidente de la República. No es una discusión técnica, digamos, empieza siendo y tiene un componente técnico alto, pero es una decisión política y de muchísima presión política y diplomática que se recibe por parte de los laboratorios, no solo del laboratorio implicado, sino de todos los laboratorios farmacéuticos multinacionales cuyo modelo de negocio también está basado en las patentes, ¿cierto? Y también de los países donde esos laboratorios, digamos, tienen sede o de donde ellos son. El segundo caso que les voy a hablar más a profundidad es el caso de el imatinib. Este es un medicamento para la leucemia y el caso duró de 2014 a 2016. Y en este momento, desde 2015, hay abierto un proceso de licencia obligatoria para los antivirales de acción directa, que son, el más conocido es el Sovaldi, que es un medicamento que cura la hepatitis C, pero que, digamos, tienen unos precios astronómicos. El Sovaldi fue lanzado a $1,000 una tableta, más o menos entre 98,000 y 120,000 dólares el tratamiento por persona. Ya esos precios han bajado con otra serie de medidas, incluidas las aperturas de procesos de licencias obligatorias, porque la licencia obligatoria no necesariamente tiene que concluirse, y ese es un aprendizaje que tenemos de Tailandia, de Brasil, de Ecuador, de todos los países que han intentado hacer licencias obligatorias, y es que la sola existencia del proceso abre un espacio de negociación y te da un poder de negociación al gobierno con la industria para reducir los precios, inclusive si no se llega a que haya genéricos. En Colombia, ninguno de estos casos ha resultado en una licencia obligatoria. Ninguno. Todos han resultado, los concluidos, que son el de Caletra y el del Glivec, en controles de precios estrictos por parte del Estado, controles de precios más estrictos que, digamos, el control de precio general. Pero ninguno ha resultado en que se permita la entrada de genéricos al mercado. Les voy a hablar ya como para ir cerrando de unos detalles del caso de imatinib, del Glivec, que es un caso fascinante. Y este es un caso donde había la más alta voluntad para hacer la licencia obligatoria, digamos, del ministro de Salud. El ministro de Salud estaba convencido de que se necesitaba. Lo que sucedió en Colombia es que la licencia obligatoria, la patente para el Glivec fue negada inicialmente por la Oficina de Patentes. Cuando esa patente se negó, entraron, por supuesto, todos los competidores al mercado genéricos, y en el mercado de imatinib colombiano había 13 competidores, incluido el Glivec de Novartis, pero también otros competidores genéricos. Y Novartis litigó el caso, llevó a las cortes a la Oficina de Patentes que le negó la patente, y finalmente ganó el caso en las cortes. Es decir, el Consejo de Estado, al final de un litigio largo, le concedió la patente a Novartis. Y en ese momento Novartis, con su decisión judicial, se va a todos los competidores y les dice: amigo, yo soy ahora el dueño de esta torta, yo no la quiero compartir porque es mía, solo para mí me la como. Entonces, por favor, te vas de este mercado, te voy a demandar por infracción de patentes. Y así fueron saliendo. Entonces, el impacto de la salida de estos genéricos para el presupuesto de salud era más o menos de 30,000 millones de pesos al año, lo que le implicaba la salida de los genéricos que ya estaban y que quedara solamente el Glivec en el mercado como alternativa para imatinib.
Entonces, eso un poco pues llevó a que se hiciera todo el proceso y a la convicción del presidente. Y les quiero contar la novela, porque esto es realmente un drama griego sobre lo que pasó con Glivec y en qué terminamos. Antes de meterme en la novela, quiero decir que el proceso para dar una licencia obligatoria en Colombia tiene 2 etapas. La primera etapa sucede en el Ministerio de Salud o en el ministerio competente, porque esto es un proceso para todo tipo de inventos. Puede ser para, no sé, un dispositivo de telecomunicaciones o un arma, no sé, por ejemplo. En fin, entonces el ministerio del ramo hace un primer proceso que se llama la declaratoria de interés público. En este caso, como estamos hablando de un medicamento, pues sucede en el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene que hacer un proceso de declaratoria de interés público. Una vez se hace ese proceso de declaratoria de interés público, pasa a la oficina de patentes, o sea, otra entidad, quien es la que ya da las condiciones de la licencia obligatoria, es decir, la otorga como tal, da el permiso para que terceros puedan reproducir el invento y calcula las regalías, porque esto es una cosa muy importante en licencias obligatorias y que lo dice la ACPIC. A pesar de que el Estado está permitiendo a terceros fabricar el invento, se le debe reconocer un dinero al titular de la patente, porque la patente sigue estando vigente, él sigue siendo el dueño del invento. Y entonces la oficina de patentes lo calcula y ya se otorga la licencia obligatoria. Cuando el Ministerio de Salud estaba a punto de declarar el interés público, y esto también tiene como dentro del ministerio el proceso, pues es largo, como lo vieron, es muy largo. Hay un comité que le recomienda al ministro la decisión. Es el ministro, es decir, es de altísimo nivel, como les dije, quien toma la decisión. En Colombia el comité le recomendó al ministro declarar el interés público, declarar el Glivec de interés público. Entonces, eso fue público, el reporte del comité era público, porque de hecho eso se pone para comentarios de cualquier interesado. Entonces, pues la prensa le dijo, señor ministro de Salud, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a declarar el interés público o no? Y el ministro dijo, pues yo seguramente haré lo que haga el comité, pero primero quiero negociar con Novartis, porque esa también fue una recomendación del comité. Quiero negociar con Novartis un precio, y si se logra un precio razonable, pues puede ser que no tenga que haber genéricos, sino que vía una reducción de precios logremos los mismos ahorros para el sistema de salud y mejorar el acceso. Aquí es importante de distinto en otros países, donde esto era un costo para el sistema de salud. El Glivec no se pagaba del bolsillo de las personas, es decir, no era que la persona iba a conseguir más barato el Glivec en la farmacia, no, era el sistema de salud el que se lo da a los ciudadanos, y entonces todo esto era, digamos, una pelea por cuidar los recursos públicos, ¿cierto? Por hacer un uso óptimo de recursos públicos. Cuando eso pasó, el director de la oficina de patentes y el ministro dijo, y si no negocio con Novartis, si Novartis no negocia, pues yo declararé el interés público. El director de la oficina de patentes dijo, sobre mi cadáver, antes de la decisión, y por supuesto esto fue pues como en privado, habrá una licencia obligatoria en este país mientras yo sea director de la oficina de patentes. Y un poco el ministro de Salud ya había dicho las declaraciones públicas y había dicho, si Novartis no negocia y no llegamos a un acuerdo, pues yo voy a seguir la recomendación. Entonces, se creó un choque
de trenes de altísimo nivel, el ministro por un lado diciendo esto y el director de la oficina de patentes por el otro lado diciendo no. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se puede destrabar esto? Bueno, pues se dio una cosa que se llama la reunión de la muerte súbita, era un tipo de reunión, una forma, digamos, coloquial de llamar unas reuniones que se daban en el presidente, en la administración de Juan Manuel Santos, que era el presidente anterior, que fue cuando todo esto sucedió, donde cuando había un tema de alto nivel de miembros de su gabinete que no estaban de acuerdo, se llamaba una reunión de la muerte súbita donde el presidente decía, se hace lo que dice el ministro tal o el ministro tal. Y pues el otro ministro murió, ¿cierto? Se tomaba una decisión así, pues un poco en frío, como cuando dos hermanos pelean y van donde el papá. En este caso, el papá, que era el presidente Juan Manuel Santos, les dijo, niños, señor Alejandro Gaviria, ministro de Salud, señor Pablo Felipe Robledo, director de la Oficina de Patentes, no sé cómo van a hacer, pero me resuelven este problema. A mí no me traigan problemas, yo estoy muy ocupado, miren a ver cómo resuelven. O sea, el presidente no tomó una decisión y eso, digamos que visto en los antecedentes y desde la salud pública fue muy interesante yo lo leo como cierto respaldo también al ministro de Salud, ¿cierto? Entonces, por su lado, el presidente llamó al ministro y le dijo, Alejandro, mira, por favor, tú, ¿por qué no te sientas a negociar con Novartis mejor? Negocia con ellos otra vez y arreglen este problema por las buenas. Entonces, el ministro efectivamente le pidió a Novartis negociar y era una recomendación del comité. Le dijo, negociemos el precio Novartis, pero vamos a negociar el precio en público. No vamos a hacer negociaciones privadas y secretas, que es lo que le encanta a la industria y lo trata de hacer por todo el mundo. Que nunca se sepan los reales precios que ellos negocian. Y esa es una de las distorsiones más grandes del mercado farmacéutico, es que no tenemos acceso a los precios reales de negociación entre los gobiernos de los países desarrollados y las farmacéuticas. Entonces el ministro le dijo, vamos a negociar y digamos, no vamos a negociar como en un bazar turco ahí de que yo te doy un precio y luego tú me das otro precio y de pronto llegamos al precio de la mitad. No, vamos a tener una metodología. El comité le recomendó al ministro que negociara un precio que simulara el efecto de la competencia en el precio del Glivec. Recuerden que el Glivec tenía competidores en Colombia. 13. Y esos precios estaban teniendo un efecto también sobre el precio del Glivec, lo estaban bajando considerablemente. Entonces el comité le dijo, vamos a ponerle un precio al Glivec que simule el efecto de esta competencia. Novartis, adivinen qué dijo. Dijo, no, señor ministro, muchas gracias, no me interesa negociar ningún precio con usted. En el fondo, Novartis sí quería negociar, solo que querían negociar en privado, no quería negociar en público. ¿Y qué hizo Novartis para negociar en privado? Disparó el mecanismo de solución de controversias de un acuerdo de inversión extranjera entre Suiza y Colombia. Los acuerdos de inversión extranjera son también tratados internacionales que se celebran entre los países con disposiciones que protegen y dan seguridad jurídica a la inversión de un país extranjero o de empresas extranjeras en otro país. Esos acuerdos tienen unos mecanismos de solución de controversias que son, digamos, tribunales de arbitramiento internacionales. Y esos mecanismos de solución de controversias, por lo general, tienen una primera fase donde se da una negociación entre el país y la empresa que es secreta. Por disposición del tratado es una negociación secreta. Entonces Novartis muy inteligentemente dijo, voy a negociar con el gobierno, creo que ya se me va a acabar el tiempo,
voy a negociar con el gobierno, pero voy a hacerlo en secreto. Y así fue, hubo una negociación secreta que no llegó a ningún buen término. Y entonces empezó, quedó el ministro de Salud, la discusión falló, y el ministro de Salud dijo, bueno, yo voy a declarar el interés público, pero tenía la instrucción que le había dado el presidente, entonces tiene que negociar con el director de la oficina de patentes. De hecho, no es solo la oficina de patentes, es una autoridad muy particular en Colombia, muy particular, porque es una misma autoridad donde está la oficina de marcas y patentes, y está la protección al consumidor y a la competencia. Es decir, en Colombia, y esto es loco, la autoridad que otorga los monopolios es la misma que protege la competencia en el mercado. Esto es un diseño institucional loco, pero así lo tenemos. Entonces, lo que pasó es que se negoció entre el ministro de Salud y el director de la oficina de patentes, en realidad el cargo se llama Superintendente de Industria y Comercio, que iba a declararse el interés público, pero esa declaratoria de interés público iba a ser para controlar aún más fuertemente el precio del Gleevec, que ya estaba sometido a un control de precios, pero sí va a ser una metodología nueva que reflejara también los precios de los genéricos, porque la metodología de control de precios solo tomaba los precios del Gleevec, es decir, de la marca en el mundo, no tomaba los precios de los genéricos en otros países. Entonces, se acordó eso. El superintendente de Industria y Comercio quería que la resolución donde se declara el interés público, es decir, el acto administrativo, dijera expresamente que nunca podía haber una licencia obligatoria, sino que lo único que podía haber era el control de precios. Pero resulta que eso no era legal, porque había un acto administrativo superior, un decreto presidencial, que es el que regula todo el proceso de licencia obligatoria, que dice que una vez se declara el interés público, la superintendencia debe proceder de oficio, o sea, es un efecto ipso iure, llamamos los abogados, es decir, no depende de la voluntad de la superintendencia, sino que es por efecto de la norma que lo tiene que hacer. No es si el superintendente quiere o no quiere iniciar la segunda parte del proceso, que es el de licencia obligatoria, es que le toca. Y él quería que en el decreto dijera, no, nunca se abre el proceso de licencia obligatoria, sino solo el control de precios. Esa fue una disputa grande jurídica interna que finalmente el ministro produjo su acto administrativo diciendo, digamos, no accedió a esa petición porque pues hubiera hecho ilegal el acto administrativo. ¿Y qué pasó? Tal vez es lo más, eso se fue a control de precios, hay un control de precios y una metodología, hay un control de precios que está demandado en la justicia colombiana por Novartis, que todavía no ha concluido, pero tal vez el precio más grande que pagamos es que Novartis logró subir este tema a la OCDE. En ese momento Colombia está en proceso de ingresar a la OCDE, a la OECD. Y era realmente una de las obsesiones del presidente Juan Manuel Santos, además de firmar la paz con las FARC, era entrar a la OECD. O sea, era un precio muy alto. Novartis, con mucho lobby y sobre todo con mucho apoyo de Estados Unidos. Fíjense lo curioso porque Novartis es una empresa suiza, pero todos estos temas de propiedad intelectual unen a los laboratorios multinacionales en un solo cuerpo. Y quien más hizo presión fue Estados Unidos, a través del USTR, el US Trade Representative, quienes lograron que el ingreso de Colombia a la OCDE se condicionara a que iba a haber una modificación en el proceso de otorgamiento de licencias obligatorias, de manera que nunca pudiera resultar
en un control de precios, sino que solamente, o sea, la salida que se encontró en el caso del Gleevec, que era no hay licencia obligatoria, es decir, el monopolio se mantiene, pero hay un control de precios estricto que baja mucho los precios, y eso era una cosa que el marco jurídico que teníamos en su momento para las licencias lo permitía. La industria dijo, no, eso no puede ser así. Si van a hacer una licencia obligatoria, háganla, pero no me salgan en el camino con que va a haber además un control de precios. Porque además, acuérdense, como les expliqué, por este efecto ipso iure, la posibilidad de que hubiera una licencia obligatoria nunca se cerró. Lo que pasa es que la Superintendencia de Industria y Comercio no movió un dedo, es decir, no cumplió la ley. Y para eso hay una acción judicial en Colombia que se llama la acción de cumplimiento, pero realmente los que movieron todo esto, que era una ONG muy importante que trabaja en acceso por a medicamentos que se llama IFARMA, y otra ONG que se llama Misión Salud, dijeron, si nos ponemos a hacer el desgaste de hacer una demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que haga la licencia obligatoria, pues digamos, no tenemos los recursos, ya el tiempo que le quedaba a la patente era muy poco, y entonces decidieron dejar así. En esas estamos, el precio del Gleevec está controlado, pero ese control de precios está demandado por Novartis. Y esto, mi mensaje es, miren lo que pasó con un medicamento. Sí, el abordaje que nos están proponiendo desde el norte global es que usemos las flexibilidades para hacer frente a la pandemia, y nos toca hacerlo caso por caso, porque ese es el abordaje que implica usar las flexibilidades, caso por caso. Es realmente imposible. Con eso los dejo. Muchísimas gracias y estoy abierta a todas sus preguntas. Merci beaucoup, doctor Gómez, por Muchas gracias, doctora Gómez, por esta presentación tan interesante sobre las problemáticas de las licencias obligatorias. Ahora, para hacer un eco a los comentarios que acaba de hacer usted, vamos a escuchar a la doctora Amélie Favreau, que va a presentarnos las reglas que se aplican en Europa, donde este tema es particularmente importante. Amélie tiene la palabra. Muchas gracias, querida Caroline, y buenos días a todos y muchas gracias por su invitación. Bueno, en español no podría decir más nada, pero les agradezco la invitación y además me da mucho placer participar en esta conferencia. Así que nuevamente muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Caroline, ¿está bien? Sí, por favor, Amélie. Bueno, pienso que todos pueden ver la pantalla, ¿sí? Entonces, sí, voy a hablar desde el punto de vista de Francia y de Europa sobre las patentes y la competencia en este contexto de pandemia y de crisis sanitaria. Y voy a comenzar con una cita que me gusta mucho, la que utilizó el Papa Juan Pablo II en el jubileo del año 2000. Él señaló que era necesario que algunos bienes tuviesen una forma o algo similar a una hipoteca social, y no se trata de algo de folclore. Yo creo que esto se puede aplicar
completamente a los bienes que se relacionan con la salud, las medicinas, las vacunas. Es decir, una hipoteca social que muestra que tiene que haber un mensaje común para hacer una accesibilidad, que hay una especie de crédito social que hay que darle a los usuarios, a los ciudadanos. Es decir, que se trata de un tema interesante el que nos han propuesto hoy, que revela mucho importantes relacionados con las patentes como motores de innovación que favorecen a la sociedad, pero al mismo tiempo que dan un monopolio temporal de uso, la territorialidad de los títulos, la renta de los laboratorios, la remuneración de las patentes y al mismo tiempo la aplicación a un campo de salud y por lo tanto la necesidad de tener un impacto con fuertes inversiones y al mismo tiempo encontrar soluciones terapéuticas. Y se trata también del retorno sobre las inversiones a escala mundial. Y finalmente, pienso que todos estos temas tienen que resumirse en un equilibrio que es muy difícil de encontrar entre la exclusividad y la accesibilidad que se requiere en el campo de la salud. Yo le dediqué una tesis a este tema que creo que está muy lejos de resolverse. Así que volveré sobre este tema a través de dos ejes que son bastante tradicionales en la propiedad intelectual. Primero, la protección del título y en segundo lugar, la explotación del título. ¿Por qué es que hablo de la explotación? No es un tema que se trate mucho cuando se habla de competencia, pero si partimos del principio que no hay patente porque no debiera haber patente en algunos campos, sobre todo aquellos que se relacionan con productos de la naturaleza, bueno, en ese momento uno no se plantearía el tema de las licencias de oficio o licencias obligatorias. Entonces, este primer aspecto me parece muy importante. Primera pregunta, entonces, en lo que se refiere a la protección, yo puse el título de preguntas en cuanto a la protección, porque tengo más preguntas que respuestas en este momento. Y los remito a los que dijo Thibaut Giscard sobre todos estos aspectos científicos que me parecen esenciales para comprender la crisis sanitaria y los elementos relacionados con el coronavirus. El coronavirus es una enfermedad o un virus en realidad que es conocido desde hace mucho tiempo y que muta desde hace muchos años. Estuvo el SARS-CoV-2, el MERS en el 2012 y ahora se hace frente a la epidemia SARS-CoV-2 en el 2020. Entonces, la primera pregunta, ¿hay solicitudes de patentes que hayan sido presentadas sobre materias vivas, las que componen el virus? Y la respuesta es sí. Hay muchas, como por ejemplo la que fue presentada en el 2004, y es normal que las empresas se hayan amparado del tema. Por ejemplo, en Francia una solicitud y una en Estados Unidos también que se refieren a el virus relacionado con el coronavirus. Y aquí tienen otro ejemplo, uno en Estados Unidos. No voy a entrar en los detalles científicos de estas patentes, pero se trata de ácidos nucleicos y proteínas, entonces es posible que el objeto de estas patentes no entre en la categoría de los inventos y por lo tanto no pueda considerarse un invento patentable. Entonces, volvemos a este tema de ingeniería genético que fue cuestionado porque implicaba mucha tecnología y no voy a retomar todos estos episodios, pero para resumir, las solicitudes de patente de Mira Genetics en Estados Unidos y en otras asociaciones eran de tal envergadura que podía considerarse que había una patente que bloqueaba. Y esto fue lo que reivindicaba la compañía Myriad y decía que todas las aplicaciones de diagnóstico y terapéuticas estaban cubiertas por la patente. Entonces se dijo que la patente tenía un alcance absoluto que
se traducía por el hecho de que todos los pacientes que un día querían tener un diagnóstico sobre algún virus que tenía una mutación y que quería beneficiarse con una técnica de medicina personalizada con la identificación genética de este gen, tenía obligatoriamente que pasar por los dispositivos que eran fabricados por Myriad Genetics. E incluso si existían institutos como el Instituto Pasteur, universidades también, fueron las soluciones técnicas más eficaces. Durante mucho tiempo fue considerado como un freno mayor en el campo de la investigación médica. Y aquí cito esta resolución del 2013 porque marcó un giro en los Estados Unidos, un hito, decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que puso fin a años de prácticas liberales en donde estas patentes se veían simbolizadas por un caso que se conoce como el caso Chakrabarty en los años 80, cuando la Corte Suprema en los años 80 estableció un marco muy liberal donde se puede realmente patentar todo lo que está bajo el sol. Pues bien, la Corte Suprema citó esta decisión del 80 y cambió este principio por una solicitud que tenía que ver con una bacteria genéticamente modificada al considerar que el ADN existía naturalmente en la naturaleza, que se trataba de un producto de la naturaleza y que por ello entonces no podía ser patentable y que sí, incluso había sido objeto, incluso se había sido aislado. Esta decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos fue retomada en el año 2014 para excluir incluso el ADN de síntesis en el 2014 en los Estados Unidos. Entonces, y también en Australia, para ir más lejos, se tomó en cuenta para rechazar patentes que tenían que ver con ADNs complementarios. En otras palabras, y para resumir, no se podría reivindicar el genoma de un virus, puesto que es de origen natural y entonces no podría haber monopolio de explotación respecto del genoma mismo del virus. En Francia realmente no hubo, digamos, ese cambio jurisprudencial. Sin embargo, hay un marco bastante claro a escala de Europa con una directiva del 98, un descubrimiento que es puesto en evidencia como fenómeno físico, no puede ser considerado como patentable, no puede ser considerado invento, y el trabajo que lleva a ese descubrimiento, que sea muy considerable y así el resultado sea muy prometedor, no puede dar cabida a una patente. Estas disposiciones fueron retomadas en el artículo 610 cuando se hizo la transposición de la directiva, la ley bioética de 2008, con una adecuación al fin en cuanto a la disposición del artículo que tiene que ver con el hecho de que las disposiciones no excluyen la patentabilidad de los elementos enumerados en las disposiciones, sino en la medida en que la solicitud de patente o del patente no tengan que ver con uno de los elementos considerados como tal. Esto da cabida, da lugar a patentes en materia viva, que tienen que ver con la materia viva y con los productos naturales. Así pues, para resumir, en derecho francés no se excluye ipso facto la patentabilidad de secuencias de ácido nucleico y de proteínas. Sin embargo, eso no significa que los inventos o el invento, aunque pueda ser, que sea sometido al criterio de patentabilidad que se conoce en derecho francés, criterios que tienen que ver actividad de invención, aplicación industrial y novedad, y que pueden de nuevo, pueden ser maneras de determinar el tema de la otorgamiento de patente o no. Nosotros consideramos que estas disposiciones y la aplicación de dichas disposiciones es esencial
para considerar el impacto que tienen estas protecciones en derecho de patentes, porque concretamente si se dan patentes muy amplias y si se conceden patentes que tienen que ver con secuencias de ácido nucleico y de proteínas de manera muy amplia, entonces se va a generar impacto en materia de coronavirus, se va a tener impacto sobre los métodos de diagnóstico e incluso los tratamientos del porvenir. Ahora, los métodos diagnósticos, por ejemplo, pensemos en la reivindicación 5 de la patente francesa que cité anteriormente. Reivindicación 5 se trata de una reivindicación en donde el método de detección de coronavirus asociado al SRAS a partir de una muestra biológica, y ese método se caracteriza porque comprende puesta en contacto con por lo menos un anticuerpo, un fragmento de anticuerpos, un anticuerpo, un péptido o un filtro de proteínas y la revelación por todo medio apropiado de los complejos de anticuerpos. ¿Esto qué significa? Significa que hay un vínculo fuerte con la materia natural y esta reivindicación podría ser considerada como relativamente amplia. De otra parte, hay un impacto en términos de tratamientos futuros. Aquí podría haber dos situaciones: el desarrollo de nuevas moléculas, moléculas sobre medidas, lo que no debería plantear dificultades en términos de derecho de patentes, porque no necesariamente hay patentes que existan y teniendo en cuenta que el principal factor o condición de análisis va a ser la condición de actividad de invención. Y el otro punto es el desarrollo de moléculas a partir de antiguas moléculas. Aquí una nueva solicitud de patente que tiene que ver con una antigua molécula para una nueva aplicación terapéutica puede tener la calidad de condición de invención, sino que también implica haber medido al comienzo la dependencia que podría existir con la primera patente. Y así esto nos lleva a presentar la segunda parte, que tiene que ver con el tema de la explotación. Los temas de dependencia entre las patentes tienen un impacto evidente, porque cuando la empresa va a querer comercializar la segunda molécula que tiene una segunda aplicación terapéutica y que se inscribe en el marco de una dependencia respecto de una primera molécula y de una primera patente, pues bien, esto va a requerir que se celebren licencias, que haya licencias para poder explotar esta segunda molécula. En Francia, y en un marco más uniformizado, estandarizado, con los ADPIC, tal como lo presentaron hace un rato, o incluso en Europa, dentro de un marco más armonizado, hay que decir que existen dos grandes tipos de licencias. Las licencias obligatorias que son expedidas judicialmente y las que serían de oficio en interés de la salud pública, que son expedidas a título administrativo. Esos son los dos tipos de licencias en Francia. Primero, ¿qué decir de la licencia obligatoria de dependencia? Ahí, segunda aplicación terapéutica, aquí la patente se explota en un nuevo nivel de aplicación y hay dependencia de otra patente dominante. Esta segunda aplicación terapéutica, si no hay, digamos, restricción de licencia celebrada, puede ser considerada como una imitación. Entonces, por eso, el titular deberá pedir una licencia según en donde se encuentre en cuanto al desarrollo de la molécula, las condiciones económicas de esa licencia, el costo de la licencia puede tener impacto fuerte sobre la explotación de la misma y, en fin de cuentas, impacta sobre el precio del tratamiento que se va a proponer ulteriormente. Ahora, en derecho francés, estas licencias obligatorias de dependencia son previstas en el artículo L615 y le permite al titular de una patente, cuando hay situación de dependencia y cuando hay una situación de bloqueo, le permite solicitar al juez la concesión de una licencia.
Esas licencias obligatorias hay que entender que constituyen de todas maneras algunas derivaciones o concesiones de parte del derecho francés en la medida en que prácticamente pues, queda como reducido a un derecho, simple derecho de recompensa. Esas licencias obligatorias de dependencia deben, pienso yo, ser concedidas en condiciones muy estrictas. La ITPI revisó esas condiciones precisamente. Por una parte, teniendo en cuenta la importancia considerable de la nueva, también se necesita que el proyecto dependiente no pueda ser implementado sin la licencia y hay que dar una justa compensación al titular de la patente primera dominante. La licencia no podrá ser exclusiva ni transmisible o transferible libremente. Y finalmente, la concesión de una licencia obligatoria de dependencia respecto de le podrá pasar a de la patente dominante en caso de que así sea necesaria. Y hay que decir que el hecho de que la invención constituya alegar respecto de la patente anterior presente un interés económico considerable. En cuanto a las patentes sobre el SARS y un virus, quienes hacen la solicitud pueden declarar que hay nuevas combinaciones, nuevas aplicaciones terapéuticas. Ahora, hay un riesgo que es que haya una situación de dependencia de parte del titular o de la patente anterior. Podríamos imaginar, siendo así, que un juez francés, que se acuda al juez francés para que expida licencias obligatorias de dependencia. En estos casos, lo único es que lo que podemos observar en la actualidad, puesto lo que podemos constatar es un ejemplo, el ejemplo de la patente de Alfrisimid y de la firma Jinlen. Esa firma desarrolló una molécula que se conoce como Remdesivir para luchar contra el ébola. Y esa misma molécula también para el coronavirus por Merck-Scope. Entonces se hizo una solicitud de patente PCT que designa más que de 100 países. ¿Qué sucedió? El Instituto de Virología de Wuhan, dependiente de la Academia China de Ciencias, hizo una solicitud de patente en cuanto a la utilización del Remdesivir para el tratamiento de la COVID-19. La sociedad o la firma Jinlen nunca se hubieran dirigido a ella para conceder una eventual licencia y en este contexto podríamos decir que se dio una verdadera dependencia entre la patente china y esa patente anterior, la patente anterior dominante. La firma precisó que prefería y lo hizo a través de una comunicación que se concentraría en efectos clínicos y que no tenía ninguna intención de entrar en una batalla de patentes. Otros estados, estoy pensando lo que sucedió el 17 de marzo, el Parlamento chileno adoptó una resolución en la que se declaraba que la epidemia mundial de COVID-19 justificaba que se recurriera a estas licencias obligatorias para acceder a las vacunas, a los medicamentos. De igual forma, el Parlamento canadiense actuó de la misma manera el 25 de marzo de 2020. En cuanto, finalmente, a las llamadas licencias de oficio, en interés de la salud pública, hubo un reglamento de 2006 muy claro relativo a esta concesión de licencias para la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación hacia países donde hay problemas de salud pública. Decisión del 30 de agosto del 2003 por la OMC después de la declaración de Doha. No voy a concentrarme en estos reglamentos que han sido muy claramente explicados por Carolina hace un rato. Sencillamente sí quisiera decir al respecto que el legislador modificó
las disposiciones en los artículos L603, 17, 16 y 17 relativos a la propiedad intelectual. Para resumir, dos medidas por una parte que vienen de estos acuerdos y de estos textos internacionales y dos medidas. Por un lado, la importación, comercialización o distribución de los productos claro que existe una necesidad, naturalmente, bajo reserva que haya una patente, ahí puede dar lugar a una licencia obligatoria para el interés de la salud pública. Y el segundo punto, un laboratorio solicita u obtiene licencia obligatoria, esta vez con el fin de fabricar y exportar medicamentos. Este nuevo sistema solamente ha sido utilizado una vez, caso muy complejo. Hasta ahora, la licencia llamada de oficio en el campo de salud pública solo ha sido vista más como un favor a los países de desarrollo o menos desarrollados, lo que ya ha sido recalcado. Actualmente, la pandemia de la COVID-19 puede reavivar la aplicación de estas licencias de oficio en interés de la salud pública. Estas licencias obligatorias. Quisiera recalcar aquí que el artículo L613 del Código de Propiedad Intelectual dispone estas situaciones o prevé estas situaciones de urgencia cuando la licencia tiene por objetivo remediar una práctica declarada anticompetitiva, declarada por el ministro encargado de la propiedad intelectual. Y el artículo L613 también existen diferentes condiciones de fondo y diferentes condiciones de forma al respecto para la implementación administrativa de dichas licencias. Voy a referirme a una condición de fondo, sobre todo. Se requiere, naturalmente, que la licencia obligatoria sea aplicable o se aplique cuando hay una insuficiencia cuantitativa o cualitativa o una insuficiencia de precios, por ejemplo, precios anormalmente elevados, o cuando haya prácticas competitivas. Parecería que la pandemia de COVID-19 entra por lo menos en una de estas diferentes condiciones, satisface una de estas condiciones de fondos. Pero también se podría pensar que la puesta a disposición de diferentes productos necesarios para la salud pública pueda verse satisfecha mediante importaciones. Tengo dos o tres temas finales que quisiera abordar en cuanto a la implementación de estas licencias obligatorias o licencias de oficio. La posibilidad de una vacuna que movilizaría diferentes patentes y, por lo tanto, la posibilidad de tener varias licencias obligatorias o de oficio para una misma vacuna. Ese sería un primer tema, una primera pregunta, digamos, que debe ser estudiada, un tema que debe ser estudiado. También hay que mirar que esta disposición sobre las licencias obligatorias o de oficio en interés de la salud pública no se aplican a las solicitudes de patente, de tal forma que se requerirá cierto tiempo antes de poder implementarlas, antes de que las patentes se expidan, porque por el momento son solo solicitudes de patente, pero la patente no ha sido expedida. Quisiera también recalcar que el Parlamento francés adoptó un artículo que introdujo en el Código de Salud Público estas disposiciones de carácter excepcional. Parecería pues que a través de estas nuevas disposiciones y los temas o las preguntas que quedaron en suspenso, que seguramente serán resueltas pronto, la hipoteca social de la que les hablé al comienzo de mi presentación en periodo de pandemia está generándose. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Amélie. Gracias a las dos conferencistas por estas presentaciones tan ricas y tan interesantes. Hemos ido un poco más allá del tiempo previsto, pero creo que tenemos tiempo para una pregunta según lo que digan los colegas. Veo que tenemos una pregunta bastante interesante que entró a través del chat. Es una pregunta que tiene que ver con aquello que Amélie, con lo que terminó su presentación. Entonces, es una pregunta que dirijo a las dos, quizás que Amélie responda primero. Tiene que ver con la nueva disposición introducida en el Código de Salud Pública en Francia a través de la Ley sobre el Estado de Emergencia Sanitaria y que permite particularmente que le permite al ministro encargado de la salud que tome cualquier medida que permita la puesta a disposición de medicamentos apropiados, particularmente
vía de requisición. La pregunta es, ¿se trata de un mecanismo útil y es más apropiado, más eficaz? ¿Será una buena manera para ir más allá, por decirlo así, de las dificultades, para superar las dificultades que tienen que ver con la acción de licencias forzadas o de licencias de oficio? Entonces, Amélie, primero tu opinión respecto de de este tema del código nuevo. Y segundo, doctora Gómez, entonces, si usted desde un punto de vista externo le parece que algo así, una decisión así puede ser una solución para así superar las dificultades que nos describieron. Primero, Amélie, entonces. Sí, es una pregunta. Este tema de las requisiciones, yo no podría pronunciarme en cuanto al fondo. No sé si son oportunas o no. De todas maneras, podría decir que estos requerimientos podrán paliar las insuficiencias cualitativas, podrán resolverlas cuando no hay suficientes medicamentos o bienes de salud público, que podría suceder, y entonces ya no justificarían la concesión de licencias obligatorias en aras de la salud pública. De resto, no me puedo pronunciar si sean oportunas o no, realmente no tengo la competencia requerida al respecto, pero sí puede, digamos, hacerle frente a esta condición de fondo indispensable para estas licencias obligatorias o forzadas cuando se trata de salud pública. Gracias, Amélie. Doctora Gómez, ¿qué opina usted? Según su experiencia, ¿podría traer alguna inspiración eventualmente? ¿Podría ser un modelo útil esta decisión? Sí, definitivamente yo creo que sí es mucho más útil una aproximación, digamos, general, que caso por caso. De hecho, por ejemplo, Alemania y Canadá ahora en pandemia pusieron en sus leyes disposiciones similares a decir, digamos, una licencia obligatoria automática prácticamente, o digamos, blanket, o sea, decir rápido, agilidad, no tenemos que ir en este proceso tan dispendioso como el colombiano. Colombia intentó hacerlo, lo hizo de forma muy tímida, pues también ha habido un cambio, digamos, el cambio de gobierno implicó una relación distinta con las farmacéuticas también, hay mucho más timidez en este gobierno de tomar este tipo de medidas. Esta disposición, digamos, similar a esta fue, pues, es similar, pero más tímida, digamos, fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, no por el fondo, sino porque esto era un decreto de emergencia que se expidió para hacer frente a la pandemia, donde el presidente le dieron funciones, digamos, legislativas, y eso tiene una revisión posterior de la Corte Constitucional, que al revisarlo dijo no se cumplieron los requisitos de forma para expedir ese decreto, entonces se cayó. Pero, sin embargo, yo sí creo que, mejor dicho, la discusión en Europa está como unos pasos atrás de la que hemos tenido en los países del sur global, en América Latina, en el sudeste asiático, donde ustedes están apenas empezando a hablar de cómo operativizar y cómo poder usar las flexibilidades y cómo hacerlas fáciles. Nosotros llevamos años en eso, tenemos experiencia de que es muy difícil. O sea, si la pandemia no nos conduce a reflexionar profundamente sobre el modelo de innovación sanitaria, en donde estamos completamente dependientes de unas empresas privadas, unas pocas empresas, corporaciones privadas del mundo, y los países en medio de la pandemia. O sea, Colombia se ha tenido que quedar espectadora de ver gente que no puede diagnosticar, que no puede hacer nada, ¿cierto? No podemos continuar en ese modelo. Esto es una discusión, por supuesto, a mucho más largo plazo. Mientras tanto, hay que tomar este tipo de medidas para ver si dentro del sistema que tenemos lo vamos haciendo fácil, pero yo sí, mi invitación es a una reflexión mucho más profunda sobre el modelo de innovación y el rol que tiene la propiedad intelectual en un modelo de innovación mejorado. Oui,
Je vous Hay una remercie pregunta en español pour y cette réponse intéressante. Muchas gracias por esta respuesta tan interesante. Son pistas, vías de reflexión muy estimulantes y pienso que las experiencias comparadas, desde el punto de vista comparado, diría yo, son interesantes. Ahora, Efraín me dice que tenemos otra pregunta que han hecho por el chat. Efraín, entonces, ¿podrías hacer la lectura de esa pregunta? la pregunta la hace el profesor Carlos Conde y dice, ¿consideran que actos unilaterales de empresas innovadoras como AstraZeneca y Gilead de vender a costo de producción sin ganancias, en el caso la vacuna de Oxford para COVID-19, o de establecer licencias voluntarias no exclusivas para empresas genéricas en el caso de Remdesivir, resultan mejores soluciones para garantizar el acceso que emplear mecanismos tan contenciosos como son las licencias obligatorias? Hola. Está larga. ¿Quién quiere responder? Yo puedo hacer una primera respuesta. Yo creo que, pues por supuesto que eso es mejor que nada, por supuesto. Lo que pasa es que dependemos completamente de la voluntad de las empresas. De hecho, por ejemplo, nos dicen los TAS, estamos vendiendo a precio de costo. Bueno, ¿cuál es el costo? Quiero ver los costos. O sea, hay una total opacidad en los costos de producción. No sabemos cuáles son los costos. Dependemos un poco, pues, de la buena fe de creerle a estas empresas. Y digamos que en la historia nos ha mostrado que a veces esa buena, pues por lo menos en la pandemia de H1N1, en la epidemia, perdón, pues Roche deliberadamente ocultó información clínica sobre el Tamiflu, ¿cierto? Entonces hay como una reputación ahí que nos hace perder la confianza, pero por supuesto es mejor. En el caso de Remdesivir, Gilead dio licencias voluntarias para ciertos países donde no tiene un mercado que le interesa. Por ejemplo, Colombia no está en el paquete de licencias voluntarias que dio Gilead. Y de hecho, en los acuerdos de licencia prohibió a esos fabricantes de genéricos vender a los países que no estuvieran la licencia. Es decir, estamos aún más atrapados porque incluso si, por ejemplo, hiciéramos una licencia obligatoria para Remdesivir, ¿de dónde nos vamos a sacar el genérico? Si los productores hicieron acuerdos con Gilead y les prohibió vendernos a nosotros. Entonces, pues, digamos, esa es una manera un poco perversa de lavarse la cara también a estas empresas. Mejor que nada, pues sí es, definitivamente, pero pues no creo que por eso debamos renunciar a los poderes que tienen los gobiernos, ¿no? Je partage l'analyse qui a été faite. Estoy de acuerdo con el análisis que acaba de hacer Carolina respecto del tema del costo, del precio, sobre todo, porque el tema del precio es un tema difícil. El precio es difícil de determinar. Efectivamente, se es dependiente de lo que quieren hacer, de la buena fe y de lo que quieren decir las farmacéuticas del precio, pero también porque se ve que muchas soluciones científicas existen para las vacunas y no se basan en un principio único de tratamiento y una sola solución científica. Es decir, vemos que hay variaciones de costos también en cuanto a las soluciones propuestas, de tal forma que es mejor que nada, como decía Carolina, y efectivamente tiene razón, pero hay mucho por hacer y ver también qué es lo que se propone en el mercado, qué es lo que se propone, sí. Muchas gracias, Amelie, muchas gracias a los dos por sus respuestas. Tenemos una o dos preguntas más, pero nos están diciendo que infortunadamente ya no tenemos más tiempo. Lo que vamos a hacer es anotar, tomar nota de todas las preguntas, las que están en el chat y en la parte de preguntas, y nos pondremos en contacto. Estoy dirigiéndome aquí a los participantes, es decir, no se preocupen, dirigiremos estas preguntas a las conferencistas. Estamos apenas en una primera etapa y Colifri tiene ambiciones, muchas ambiciones, y naturalmente los debates seguirán adelante.
Bien, creo que estamos llegando al final de esta sesión del día de hoy. Y antes de cerrar oficialmente, quisiera darles de nuevo los agradecimientos sinceros a las dos conferencistas de esta mañana por sus intervenciones tan brillantes. Gracias, señoras. Quiero darle las gracias brevemente también a los coorganizadores del evento, a Leo Dazó de Colifri, Fabrice Gallia, también de Colifri, Daniel Cotagara, del Instituto Pasteur. Gracias al equipo de comunicaciones también, a Aline y Charlotte Lebrun, y también, naturalmente, gracias muy especiales a Efraín Fandiño López, iniciador, animador, el maestro de ceremonia de estos webinars. Gracias igualmente a nuestras brillantes intérpretes. Siempre es muy, muy agradable poder contar con traducción tan eficaz y tan confiable. Gracias a todos y gracias a todos los participantes, al público, y estamos a su entera disposición. Creo que con Fabrice tenemos los datos de todos los participantes. No duden en contactarnos y cita. Los invitamos para nuestra propia reunión, tercer evento. Ya creo que ya les llegó el vínculo para asistir a esta tercera sesión. Será para nosotros un placer encontrarnos de nuevo con ustedes la semana entrante a la misma hora y sobre la misma plataforma. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.